días. En esta entrevista charlaremos con la profesora Esther Vázquez. Es catedrática en Química Orgánica en la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas de Ciudad Real y es directora también del Instituto Regional de Investigación Científica Aplicada. Fue pionera en la síntesis y generación de nanomateriales mediante técnicas no convencionales, métodos respetuosos con el medio ambiente, y por esto ha sido también recientemente galardonada con el Premio a la Excelencia por parte del Grupo de Química Verde de la Real Sociedad Española de Química. En esta entrevista abordaremos distintos temas que van desde tu propia investigación hasta la gestión de tu grupo de investigación o ser la directora del IRICA, del Instituto Regional de Investigación Científica Aplicada. Esther, la primera pregunta es ¿cómo se pasa de una reacción pura de química orgánica en un matraz, en un laboratorio, a las aplicaciones en robótica blanda y en medicina incluso? Bueno, esto tiene una historia larga y es que realmente cuando yo hacía mi tesis doctoral trabajaba en síntesis orgánica, me preparaba moléculas, pero siempre tenía la idea de que estas moléculas tenían que tener aplicación. Y es verdad que siempre preparas cosas para cosas, pero nunca veíamos la aplicación final. Decíamos, bueno, pues esto puede ser al final un fármaco, puede aplicarse para esto, para lo otro. Sin embargo, cuando me fui de postdoc y empecé a trabajar en nanomateriales, estaba en un grupo de investigación en el que realmente ya sí que todo cobraba sentido, ¿no? Las aplicaciones eran reales, a lo mejor preparaban células solares y se veía pues cómo esos materiales podían servir. Y bueno, pues de ahí empecé a trabajar en nanomateriales, empezamos a meter esos nanomateriales en estructuras blandas, en hidrogeles, y hicimos unos hidrogeles híbridos que tenían respuesta a estímulos. Esto implica que estos materiales son como nuestros tejidos, ¿no? Se emulan un poco las propiedades de nuestros tejidos, no solo en propiedades mecánicas, sino también en esta respuesta a estímulos. O sea, cuando tú recibes una luz, pues tu pupila cambia, por ejemplo, ¿no? Y el hecho de tener esta respuesta a estímulos nos hizo, pues, por ejemplo, empezar a trabajar en robótica blanda porque tenemos actuadores que responden a un estímulo y tú ves ese actuador que puede servir, como es blando, pues para robótica blanda, para generar manos robóticas blandas. O, por ejemplo, estas estructuras tridimensionales tienen huecos en su interior y ahí podemos meter células y entonces pues eso nos vale pues para intentar generar nuevos tejidos, que esas células crezcan dentro y emular lo que ocurre, pues por ejemplo, lo que ocurre en un ovocito estamos haciendo, ¿no? Y bueno, pues es eso, es ir de la síntesis a las propiedades reales y a las aplicaciones reales. Por lo que hemos podido leer en tu trayectoria, al principio empezaste con la síntesis de este grafeno nuevo material que se puede dispersar en agua. Uno de tus artículos es moler grafito para obtener grafeno. Eso suena como a cosas que podemos hacer nosotros en nuestra cocina y tal. Bueno, realmente sí, parece que suena un poco a la molienda del mortero de la abuela, ¿no? Realmente lo que hacemos es utilizamos un sistema mecanoquímico, o sea, estamos utilizando energía mecánica para separar las láminas de grafeno que están unidas formando el grafito, ¿no? Las interacciones de Van der Waals son realmente fuertes y entonces lo que hacemos es meter un agente exfoliante en este molino, todo en sólido, y hacemos que ese agente exfoliante se intercale entre las láminas y por eso luego ya cuando utilizamos agua las podemos separar, ¿vale? Lo bueno que tiene este sistema además es que es sostenible, es medioambientalmente sostenible. ¿Por qué? Porque normalmente todos los sistemas que había descritos antes utilizaban grafito dentro de un disolvente de alto grado de ebullición, disolventes que son como la DMF, que son muy tóxicos y que son contaminantes, y lo que hacían era sonicar en ese disolvente durante horas y horas y horas. O sea, estás gastando mucha energía y estás utilizando además un disolvente que es contaminante. Entonces, lo que nosotros hacemos es evitar todo eso. Los tratamientos los hacemos en sólido, con lo cual evitamos ese disolvente, y lo que podemos hacer después es añadir agua y directamente exfoliar este grafeno en agua, y tenemos dispersiones de este material en agua. Y luego pues podemos tener polvos que podemos utilizar en distintos materiales también. Creo que incluso en medio de cultivo. Sí, pues de hecho el hecho de tener estos polvos y que estos polvos se puedan dispersar en medio de cultivo es lo que nos abrió las puertas a este proyecto europeo de la Graphene Flashy, donde estuvimos analizando la toxicidad
de estos materiales 2D, hemos preparado no solamente grafeno sino otros materiales 2D, y cómo interaccionan estos materiales con las células o cómo se pueden degradar en el medio y precisamente por eso, porque podemos tenerlos en un medio de cultivo. Genial. Entonces, si tuvieses ahora mismo aquí delante a un estudiante adolescente que tiene que decidir qué estudiar, ¿cómo le convencerías de que fuese la química? Bueno, ¿cómo convencer de los superpoderes de la química, ¿no? Realmente yo creo que la química es un área que está como a caballo entre distintas áreas. Lo bueno de los químicos es que podemos interaccionar perfectamente con los físicos, con los ingenieros, con los biólogos, estamos como en el centro, ¿no? Y bueno, y los superpoderes de la química es que además somos un poco creadores, ¿no? Yo digo que somos un poco artistas, porque realmente podemos generar moléculas nuevas, de esas moléculas nuevas podemos ir a materiales nuevos, y con esos materiales, las propiedades de esos materiales nuevos son los que te dan al final la tecnología futura. O sea, realmente todo depende, por ejemplo, en robótica blanda todo depende del material real que tú tengas, y si realmente ese material es inteligente y puede responder, pues da una tecnología distinta. Pero vamos, no solamente en robótica blanda, sino en todo lo que te puedas imaginar. Realmente la química pues ha hecho evolucionar la medicina, ha hecho simplemente el poder tratar las aguas ha evitado enfermedades. O sea, bueno, yo creo que sí, que la química tiene muchos superpoderes para un adolescente. ¿Hay alguna anécdota que te haya ocurrido realmente que pueda servir como ejemplo de motivación para estos adolescentes que se están pensando si realmente quieren ser químicos? Bueno, yo esto no sé si lo sabéis, pero alguna vez lo he contado. Cuando yo estaba haciendo mi último curso de bachillerato, bueno, en mi caso se llamaba el COU, entré en un colegio nuevo donde no había estado antes, y ahí hacían como unos test de inteligencia para ayudarte a elegir una carrera, ¿no? Y yo tenía muy claro que quería hacer química, además pues se me daba muy bien, tenía buenas notas, lo tenía como muy claro. Pero resulta que me hicieron estos tests y yo no sé qué pasó, yo no había hecho nunca un test de estos ni nada, y recuerdo perfectamente que había como niveles, ¿no? Estaba el nivel medio-bajo, o sea, bajo, medio-bajo, medio alto y alto. Bueno, pues todas mis notas estaban entre el bajo y el medio-bajo. La conclusión del psicólogo en ese momento fue que yo no debería estudiar una carrera, que mejor ni de ciencias ni de letras, o sea, porque te medían distintos niveles, que mejor que hiciera otra cosa o que intentara montar otra cosa porque que no iba a terminar una carrera universitaria. Bueno, eso fue... Me acuerdo que mi padre se enfadó un montón porque además había que pagar un montón de dinero por el test y decía, voy a pagar para que me digan que mi hija es tonta. Pero realmente a mí me podía haber hundido y yo pues no hice caso. O sea, yo creo que aquí un poco tienes que seguir un poco también a tu instinto, ¿no? A saber lo que realmente te gusta hacer, lo que quieres hacer y tirar adelante con ello. Sí, no puede pasar muy mala factura, porque de ahí, a como hemos mencionado antes, directora del Instituto Regional de Investigación Científica Aplicada. ¿Qué es lo que hace especial este instituto, bajo tu punto de vista, Esther? Pues este instituto tiene cosas que no tienen otros institutos aquí en la universidad. Tiene la posibilidad, o sea, tenemos investigadores de áreas completamente distintas. Es realmente un instituto interdisciplinar. Tenemos químicos, físicos, tecnólogos de alimentos, tenemos ingenieros trabajando, matemáticos dentro, y eso nos hace que podamos pensar en colaborar todos juntos y en líneas completamente distintas, transversales, que podríamos llevar juntos. Luego tiene un servicio de instrumentación que es pionero aquí en la universidad, donde al principio teníamos pocos equipos, pero ahora tenemos muchas técnicas y tenemos 5 técnicos ya trabajando. Al principio teníamos 1, pero ya hay 5 técnicos trabajando dentro del instituto, con lo cual abren muchas las posibilidades. Son equipos muy buenos, equipos muy costosos que un área o un grupo de investigación no se podría costear, con lo cual es muy bueno tenerlo en el instituto. Damos servicio a muchas empresas también, con lo cual tenemos fondos que vienen de otras empresas. Y bueno, pues eso es lo que hemos intentado hacer desde que yo soy directora, pues promover la colaboración. Por eso tenemos, por ejemplo, proyectos de investigación para jóvenes que tengan que ser de 2 áreas distintas y que tengan que montar una línea de colaboración entre ellas. Tenemos también, no se llaman becas, son ahora contratos para
alumnos que vengan de tercero o de cuarto y que puedan colaborar y trabajar en estos grupos de investigación en nuestros laboratorios. Y bueno, en fin, tenemos muchas posibilidades. Los viernes del IRICA, que nos hacen también traer a investigadores de fuera, pero que toda la gente del instituto vea en qué se puede trabajar o qué están trabajando también los investigadores del instituto. Entonces, bueno, yo creo que tienen muchísimas posibilidades y mucho trabajo todavía para seguir creciendo. Sí, de hecho yo puedo decir en primera persona, porque soy usuaria del servicio de instrumentación, que hay equipos que no los encuentras. El XPS, por ejemplo, es el único de la región, o el Criosem, son aparatos muy costosos, muy potentes y que además facturan en el servicio de instrumentación. Y otra cosa muy positiva, que no lo has dicho tú, pero yo quiero mencionarlo, es que de los más rápidos, no solo a nivel regional, sino a nivel nacional, de los más rápidos en proporcionar los resultados de vuelta de tus muestras. Sí, es verdad. Sé que esta pregunta es un poco irreal, pero si te dieran todo el dinero que tú quisieras para gastártelo en el instituto, ¿cuáles serían tus medidas? Pues mira, lo primero, contrataría más técnicos. Tendría más técnicos para que cada vez tuviéramos más equipos puestos a servicio, que todos los investigadores pudieran tener sus equipos puestos a servicio, porque no tienen que hacer ellos las muestras, sino que las pueden hacer otros técnicos que además den buen servicio. Luego, por ejemplo, contrataría también gestores, para que los investigadores solo tuvieran que hacer su trabajo, que es investigar, o sea, estudiar, hacer experimentos, formar a investigadores nuevos, pero no tuvieran que hacer papeles, que es lo que nos quita muchísimo tiempo. ¿Qué más haría? Sería genial tener nuestros propios fondos y poder contratar investigadores que sean investigadores nada más. O sea, que las plazas del instituto no dependan de que haya algunos créditos que dar en algún grado, ¿vale? Eso sería muy importante. Bueno, seguiría creciendo en adquirir fondos para nuevos equipos. Y bueno, yo qué sé, podríamos hacer muchas cosas. Que nunca acabaría. Vale, ahora viene una pregunta un poco más personal, y es porque se te ve súper fuerte, capaz de todo, de casi todo, pero seguro que hay algo que te produce un pelín de miedo, entre comillas, o intranquilidad. Cuéntanos. Sí, la verdad es que son muchas cosas. Todos los días hay que apagar muchos fuegos en el instituto, también doy clases, también tengo alumnos. Pero realmente lo que más me pesa o lo que más me preocupa son los jóvenes, la gente joven que tengo trabajando en el grupo de investigación. Me da miedo que dependan demasiado de mí, que no sea capaz yo de tener horas suficientes para enseñarle cosas o para formarlos, o simplemente pues para poder desarrollar la investigación, leerme los artículos, ayudarles en la investigación. Lo que más me pesa son los jóvenes del grupo, sí. Bueno, pues ya si quieres, para finalizar, hacemos una especie de cuestionario verdadero o falso, mitos o realidades. Vale. Y mi primer mito es que el grafeno dicen que es el material del futuro, que tiene unas propiedades únicas. ¿Es cierto que es tan fino como un cabello? Es cierto que es más fino que un cabello, eso es verdadero. También se habló mucho de hidrogeles durante la pandemia, lo llamaron gel hidroalcohólico. ¿Era un hidrogel realmente? No, eso es falso, no es un hidrogel. Un hidrogel, cuando lo eches en agua no se disuelve, así que no era un hidrogel. Siguiendo con el grafeno, ¿es cierto que sus descubridores realmente lo aislaron, lo separaron en una barbacoa? No, eso no es verdad, eso es falso. Y estos mismos investigadores, antes de descubrir el grafeno, ¿es cierto que hicieron levitar una rana? Eso es verdad. Uno de los investigadores ya tenía un premio, uno de los premios Nobel ya tenía un premio anterior por hacer levitar una rana. Sí, eso es cierto. Siguiendo un poco con el instituto, si alguien quisiera hacer una muestra, ¿tendría que venir al IRICA a realizarla o...? No, las muestras se pueden mandar directamente a nuestro servicio técnico, o sea que es falso que tengas que venir, pero es que además tenemos equipos que no están realmente en el edificio Marie Curie, que están en otros edificios, o sea que no, eso es falso. ¿Es verdadero o falso que todos los investigadores que pertenecen al instituto están en el instituto? Eso es falso. No todos los investigadores que están asociados al instituto están en el instituto. De hecho, no solamente no están en otros centros en Ciudad Real, sino que también están en otras ciudades.
Y mi última pregunta es, ¿en el instituto hay alguien que haya conseguido una beca de excelencia europea? Sí, eso es cierto. Ahora en el instituto tenemos un investigador que tiene una RC Consolidator. Muy bien, pues por nosotros es todo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Gracias. un placer.